Bienvenido a este nuevo viaje de transformación personal, una experiencia creada para quienes buscan algo más que simples consejos o frases motivacionales. Este no es un libro para quienes esperan soluciones rápidas, sino para quienes están dispuestos a mirar hacia adentro, asumir la responsabilidad de su crecimiento y descubrir el poder real que vive en su forma de liderar. En Audiomentores, creemos que cada persona tiene la capacidad de convertirse en un líder verdadero, no por el cargo que ostenta ni por los seguidores que tiene, sino por la manera en la que impacta, inspira y transforma el mundo a su alrededor. Por eso hemos creado este libro, Los secretos que los grandes líderes usan a diario. Porque sabemos que el liderazgo no se improvisa. Se construye. Se cultiva. Se vive. Aquí vas a descubrir los hábitos, pensamientos, decisiones y valores que los grandes líderes aplican todos los días, incluso cuando nadie los está mirando. Este no es un manual frío ni una lista de pasos vacíos. Es una exploración profunda de las claves que separan a quienes lideran desde el ego, de quienes lo hacen desde el propósito. Cada capítulo ha sido escrito para mantenerte despierto, conectado y en evolución constante. Y si este contenido resuena contigo, si alguna idea, alguna historia o alguna reflexión de este libro te ayuda a crecer, a pensar distinto o a actuar mejor, te pedimos algo muy simple: apoya nuestro canal. Audiomentores existe gracias a cada persona que escucha, que comparte, que recomienda. Gracias a cada mente abierta que decide transformar su vida y darle sentido a cada palabra que aquí compartimos. Este libro no busca entretenerte. Busca activarte. Porque si llegaste hasta acá, es porque el liderazgo ya te llama. Why Vivian Vos. Solo hace falta encenderlo. Ahora sí. Empezamos. Capítulo 1. El poder silencioso de la coherencia. La mayoría de las personas cree que el liderazgo está en la voz fuerte, en los discursos poderosos o en las decisiones visibles. Pero los grandes líderes saben que el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se hace cuando nadie observa. La coherencia es ese principio silencioso que construye respeto, confianza y autoridad sin necesidad de levantar la voz. Es la columna vertebral del liderazgo real. Es vivir lo que se predica. Es no necesitar explicaciones, porque los hechos hablan por sí solos. Imagina a alguien que constantemente dice que cree en el trabajo en equipo, pero toma todas las decisiones solo. O alguien que dice que valora el respeto, pero grita a sus colaboradores cuando se frustra. Las palabras pueden seducir, pero la incoherencia destruye. En cambio, el líder coherente transmite una seguridad que no necesita adornos. Cada gesto suyo, cada elección, cada palabra, está alineada con su esencia. Y eso se siente. Se respira. Se contagia. La coherencia no es perfección. Es autenticidad. Es reconocer los errores, aprender de ellos y seguir adelante sin perder el rumbo. Es estar comprometido con los propios valores incluso cuando nadie más lo está. Los grandes líderes no se amoldan al entorno para ser aceptados. Transforman el entorno a través de su integridad. Porque saben que liderar no es ser popular. Es ser verdadero. En un mundo cada vez más desconfiado, donde sobran discursos vacíos y promesas rotas, la coherencia es un acto revolucionario. Es demostrar que se puede ser firme sin ser rígido, empático sin perder autoridad, honesto sin dejar de ser estratégico. La coherencia atrae, inspira y, lo más importante, construye confianza duradera. Porque las personas no siguen a quienes dicen tener la razón. Siguen a quienes viven con propósito. Y no se trata solo del entorno laboral. Se trata de tu vida entera. ¿Sos la misma persona en el trabajo, en tu casa, en la calle? ¿O usas máscaras según la situación? La incoherencia fragmenta. La coherencia integra. Te vuelve más fuerte, más centrado, más influyente. Cuando todo tu ser está alineado, tu energía no se dispersa. Tu presencia se vuelve más poderosa. Y esa es una de las claves que los grandes líderes aplican cada día, sin excepción. Es fácil ser coherente cuando todo va bien. Lo difícil, y por eso más valioso, es sostener esa coherencia en los momentos de crisis, de presión, de duda. Ahí es donde se ve quién realmente lidera. Porque cualquiera puede fingir liderazgo cuando el viento sopla a favor. Pero es en la tormenta donde los verdaderos líderes se revelan. Y siempre, sin excepción, los que inspiran de verdad, los que dejan huella, son aquellos que no se traicionan a sí mismos.
que no negocian sus valores por comodidad, que no actúan por conveniencia, sino por convicción. Y eso es algo que vos también podés hacer. No necesitas un cargo para ser líder. Necesitas coraje para ser coherente. Para decir no cuando es más fácil decir sí. Para actuar con integridad incluso si eso implica perder una oportunidad inmediata. Porque los grandes logros no se construyen con atajos, sino con carácter. Y el carácter se cultiva todos los días, en los detalles, en las decisiones pequeñas, en la forma en que enfrentás lo cotidiano. A partir de ahora, presta atención a eso. Observa si tus acciones reflejan tus principios. Si tus palabras construyen o disimulan. Si tus decisiones están guiadas por el miedo o por tu propósito. Ser coherente no es fácil, pero es transformador. Y si querés ser un gran líder, este es el primer secreto que tenés que abrazar. Porque el mundo no necesita más voces que griten. Necesita más ejemplos que inspiren. Y eso empieza con vos. Capítulo 2. La disciplina que nadie aplaude, pero todos respetan. Hay una parte del liderazgo que nadie ve. Es silenciosa, rutinaria, muchas veces aburrida. No se comparte en redes sociales, no aparece en los libros de récords, no genera aplausos. Pero es esa parte, precisamente, la que sostiene todo lo demás. Es la disciplina diaria. Esa práctica interna, constante, que no necesita testigos. Es el compromiso con uno mismo que no se rompe, incluso cuando las ganas flaquean o la motivación desaparece. Los grandes líderes no son los más carismáticos, ni los más ruidosos. Son los más consistentes. Los que aparecen una y otra vez, aun cuando nadie se los exige. Son los que hacen lo que prometen, incluso si nadie los está mirando. Esa es la raíz de su autoridad. No lideran porque les dieron un puesto. Lideran porque se volvieron personas confiables, predecibles en lo esencial. Porque cumplen. Y cumplir, en este mundo lleno de excusas, es revolucionario. La disciplina es lo que te separa de tus excusas. Es lo que mantiene tu visión viva cuando la emoción del inicio se desvanece. Cualquiera puede empezar un proyecto con entusiasmo, pero pocos tienen la fuerza de voluntad para sostenerlo cuando llega el cansancio, cuando aparecen los obstáculos, cuando se vuelve incómodo. Ahí es donde se forja el liderazgo verdadero. En la constancia invisible. En la repetición. En la renuncia momentánea por un beneficio mayor. Nadie te va a felicitar por levantarte temprano a preparar esa reunión. Nadie va a notar las veces que elegiste el camino difícil por coherencia. Pero todo eso queda registrado, no en los ojos de los demás, sino en tu propio carácter. Te volvés más fuerte, más claro, más sólido. Pork no estes actuando para parasa, estes actuando para construir. Y los que construyen en silencio, sin necesidad de reconocimiento, son los que después tienen la base más firme. Un líder disciplinado es un líder que inspira confianza. Porque se sabe que, aunque todo se tambalee, él o ella estará ahí, haciendo lo que hay que hacer. No desde el sacrificio heroico, sino desde una decisión profunda de vivir de acuerdo con su visión. Y eso se transmite. Se nota en la energía, en la actitud, en la manera en que enfrentan lo cotidiano. No están esperando motivación, están comprometidos con algo más grande que su estado de ánimo. Es tentador buscar resultados rápidos, esquivar la incomodidad, cambiar de rumbo ante el primer obstáculo. Pero ahí no está el crecimiento. El crecimiento está en mantenerte firme cuando lo fácil sería rendirte. Está en repetir lo importante hasta que se convierta en parte de vos. Los grandes líderes entienden que la disciplina no es rigidez, es amor propio. Es el acto diario de no traicionarse, de elegir lo que más importa por encima de lo que más apetece. Y sí, van a haber días en que te cueste. Días en los que dudes de todo. Días en los que te preguntes si vale la pena. Es normal. Pero cada vez que elegís seguir, aunque sea un paso más, estás fortaleciendo tu liderazgo interno. Estás educando a tu mente a responder, no a reaccionar. Estás demostrando que tu compromiso no depende del clima, ni del humor, ni del aplauso. Depend de vos. Por eso, si querés liderar con impacto, empezá por lo pequeño. Elegí un hábito que quieras fortalecer. Una rutina que quieras instalar. Y cumplíla, aunque cueste. Aunque nadie lo note. Porque en ese acto simple se esconde el secreto que los grandes líderes usan a diario,
la disciplina invisible. Esa que no se celebra, pero se siente. Esa que no se ve, pero sostiene. Esa que, con el tiempo, te convierte en alguien que no solo sueña, sino que actúa. Capítulo 3. La presencia que cambia todo. Los líderes verdaderos no necesitan llenar una sala con palabras para dejar huella. Su presencia basta. Basta con entrar, con mirar, con estar. Hay algo en su manera de caminar, de escuchar, de observar, que transmite seguridad, dirección, calma. Es una energía que no se impone, pero se siente. No hay gritos, no hay sobreactuación, no hay alarde. Solo hay presencia. Y eso, aunque suene simple, es uno de los secretos más poderosos que los grandes líderes usan todos los días. Pero ¿qué significa tener presencia? No es solo estar físicamente en un lugar. Es estar realmente. Es prestar atención con todo el cuerpo. Es mirar a los ojos sin distracción. Es escuchar sin planear la respuesta. Es ser, no parecer. En un mundo que vive distraído, corriendo, fragmentado, la presencia plena se ha vuelto un bien escaso. Y como todo lo escaso, es valioso. Es raro encontrar a alguien que esté verdaderamente ahí, disponible, centrado. Por eso, cuando lo encontramos, lo notamos. Y confiamos. El líder presente no se deja dominar por el ruido. No está pendiente del celular mientras otro le habla. No responde con frases hechas. Se involucra, se conecta, se alinea. Porque entiende que el liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de crear vínculos reales. Y no hay vínculo más fuerte que el que nace de una atención auténtica. Esa atención que dice me importas, sin decirlo. Pero no es fácil. Tener presencia requiere energía, enfoque, entrenamiento. Requiere salir del piloto automático y decidir estar. Implica apagar el ruido externo y el interno. Porque no se puede estar presente si estás atrapado en tus propios pensamientos, en tus preocupaciones, en tu ego. El líder que tiene verdadera presencia ha aprendido a silenciar su urgencia para poder escuchar la necesidad del otro. Ha desarrollado la capacidad de detenerse, de observar, de respirar antes de actuar. Y eso lo cambia todo. Pensalo un momento. ¿Cuántas veces te encontraste frente a alguien que estaba físicamente con vos, pero mentalmente ausente? ¿Y cuántas veces sentiste lo contrario? Que alguien realmente te miró, te escuchó, te validó. Esa diferencia, sutil pero profunda, es lo que hace que uno pase desapercibido y el otro deje huella. Y esa huella no se olvida. Porque conecta con algo esencial. Porque no es común. Porque sana. Ser un líder presente no implica saber todas las respuestas, ni tener siempre la razón. Implica estar disponible para los demás, incluso en medio del caos. Implica sostener la calma cuando todo tiembla. Implica elegir el aquí y el ahora, una y otra vez, aunque la mente quiera escaparse. Es un acto de coraje. De intriga. De respeto. Y esa presencia no se limita a las reuniones o a los momentos formales. Está en la forma en que saludas, en cómo miras, en cómo caminas. Está en tu tono de voz, en tu lenguaje corporal, en tu silencio. La presencia se entrena con intención. Se cultiva con práctica. Y se convierte, con el tiempo, en una fuerza magnética que no se puede falsificar. Los grandes líderes no lideran desde el espectáculo, sino desde la conexión. Y la conexión solo ocurre cuando hay presencia. Así de simple. Así de poderoso. Porque la presencia no necesita títulos. No necesita adornos. Solo necesita verdad. Y cuando la verdad está presente, el liderazgo ocurre sin esfuerzo. Por eso, si querés liderar con impacto, empezá por volver. Volvé a tu cuerpo, a tu respiración, a tu mirada. Volvé a estar. A sentir. A escuchar. A mirar sin prisa. A hablar desde el centro. Porque ese pequeño acto, tan olvidado hoy, puede ser el principio de todo lo demás. La próxima vez que entres en una habitación, no te preguntes qué vas a decir. Pregúntate, ¿estoy realmente acá? ¿Estoy disponible? ¿Estoy presente? Capítulo 4. El silencio que construye poder. Uno de los secretos más subestimados en el arte de liderar está en el silencio. No en la ausencia pasiva de palabras, sino en ese tipo de silencio que sostiene, que escucha, que guía.
Los grandes líderes no temen al vacío entre frase y frase. No llenan cada espacio con opiniones, órdenes o justificaciones. Porque han descubierto que hay un poder invisible en no decir nada, en dejar que las cosas respiren, en permitir que otros hablen, se expresen, y revelen lo que realmente importa. En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, el líder sabio aprende a callar. No porque no tenga nada para decir, sino porque sabe cuándo es el momento de guardar sus pensamientos y abrir el espacio para los demás. Esa pausa, ese silencio intencional, tiene más fuerza que 1000 discursos. Porque demuestra autocontrol. Porque comunica respeto. Porque da lugar al otro. Y cuando un líder deja de hablar para escuchar de verdad, lo que recibe a cambio es información, confianza y conexión. El silencio, bien usado, transmite autoridad sin necesidad de levantar la voz. Pone límites sin necesidad de gritar. Crea impacto sin hacer espectáculo. Es el terreno donde nace la reflexión, donde se filtra la intuición, donde se abre paso la comprensión profunda. El líder que sabe usar el silencio no reacciona impulsivamente. Observer. Processor. Y luego actúa, no desde la emoción, sino desde la claridad. En el liderazgo cotidiano, muchas veces se cae en la trampa de pensar que hay que tener respuestas rápidas para todo. Que el líder es quien más habla, quien dirige cada segundo, quien llena cada espacio con certezas. Pero eso es ruido. Es una falsa idea del control. El verdadero liderazgo no está en decir más, sino en saber cuándo hablar y cuándo callar. Está en resistir la tentación de imponer, para permitir que el otro crezca. Pocas cosas generan tanto impacto como una pausa bien colocada. Un silencio después de una pregunta importante. Una espera antes de responder. Un momento de contemplación en medio del caos. Porque esas pausas, aunque parezcan simples, crean profundidad. Y en un mundo superficial, la profundidad es revolucionaria. El silencio también es una herramienta de escucha. No solo escuchas con los oídos. Escuchas con la paciencia, con la apertura, con la intención de comprender antes de opinar. Un líder que escucha en silencio está haciendo algo poderoso. Está viendo al otro. Está reconociendo su existencia. Está diciéndole, sin palabras, importás. Y eso tiene un efecto transformador. El silencio también permite ver lo que está detrás de lo evidente. Una mirada, una postura, un suspiro, dicen mucho más cuando no estamos apurados por responder. En el silencio aparece la verdad que no se dice. Y el líder que sabe leer esas verdades silenciosas puede anticiparse, contener, acompañar. Pero usar el silencio requiere coraje. Porque el silencio también te confronta con vos mismo. Te muestra tus miedos, tu ansiedad por controlar, tu necesidad de aprobación. Por eso no todos lo soportan. Por eso muchos lo evitan, lo llenan con ruido, con palabras innecesarias. Pero los grandes líderes hacen lo contrario, lo abrazan, lo entrenan, lo respetan. Y cuando lo hacen, el silencio se vuelve una forma de liderazgo invisible, pero firme. Porque en medio del ruido, quien sabe guardar silencio se vuelve faro. Se vuelve centro. Se vuelve autoridad sin necesidad de imponerse. Ese tipo de liderazgo no se olvida. No se aprende en libros. Se cultiva con práctica, con intención, con presencia. Así que la próxima vez que estés en una conversación importante, en una reunión desafiante, o frente a una decisión difícil, no te apures. No te llenes de palabras. Respira. Observer. Silencio. Espera. Deja que el momento se exprese. Y luego habla desde ahí, no desde la urgencia. Porque los grandes líderes saben que, a veces, lo más fuerte que podés decir es nada. Capítulo 5. La coherencia que inspira sin decir una palabra. Un líder puede dar los mejores discursos del mundo, puede conocer cada técnica de persuasión, cada estrategia de influencia, cada paso para motivar a un equipo. Pero si no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace, todo se cae. Tarde o temprano, las personas se dan cuenta. Tarde o temprano, la máscara se resquebraja. Porque la coherencia no se puede fingir. Se siente. Se percibe. Se nota en los detalles. Y es ahí donde comienza el verdadero liderazgo. Los grandes líderes no necesitan repetir sus valores todo el tiempo. No tienen que estar hablando de integridad, compromiso o responsabilidad cada vez que se presentan.
Basta con mirar cómo viven. ¿Qué decisiones toman cuando nadie los observa? ¿Cómo tratan a las personas que no les aportan nada? ¿Cómo reaccionan en la presión, en la frustración, en la incertidumbre? Porque ahí, en esos momentos, aparece la verdad de quiénes son. La coherencia es vivir alineado con lo que se cree, con lo que se predica, con lo que se defiende. Es tomar decisiones desde un marco interno firme, aunque cueste, aunque duela, aunque sea más fácil hacer lo contrario. Es elegir lo correcto por encima de lo cómodo. Es sostener la palabra dada, incluso cuando ya no hay beneficios inmediatos. Es actuar desde el centro, no desde la conveniencia. Y esa coherencia no se mide solo en los grandes gestos, sino en lo cotidiano. En la puntualidad. En el respeto. En cómo se maneja un error. En cómo se pide disculpas. En cómo se reconoce el aporte ajeno. Porque son esos detalles invisibles los que generan confianza real. Y sin confianza, no hay liderazgo que dure. Cuando un líder es coherente, transmite algo mucho más fuerte que carisma. Transmite estabilidad. Y eso es oro en tiempos de caos. Porque las personas, más que un discurso bonito, buscan una figura en quien confiar. Alguien que represente algo firme. Alguien cuya sola presencia ya de dirección. Eso no se compra. Se construye. Con decisiones diarias. Con actos pequeños, pero repetidos. Con la capacidad de sostenerse fiel incluso cuando nadie está mirando. Pero ser coherente no es fácil. Porque implica elegir entre el ego y los valores. Implica ser humilde para reconocer fallas. Implica el coraje de decir no cuando todos esperan un sí. Implica renunciar a oportunidades tentadoras si comprometen lo esencial. Y todo eso tiene un costo. Por eso, muy pocos lo hacen. Por eso, cuando aparece alguien que sí lo hace, se vuelve inolvidable. Se vuelve referente. Se vuelve líder, aunque no lo haya buscado. Un líder incoherente puede inspirar por un tiempo, puede manipular emociones, puede lograr resultados rápidos. Pero no deja legado. No transforma a los demás. Porque el mensaje más potente no está en lo que se dice, sino en cómo se vive. El ejemplo arrastra más que cualquier discurso. La vida diaria del líder es su mejor carta de presentación. ¿Querés saber cómo se construyen culturas sólidas, equipos comprometidos, proyectos sostenibles? Con coherencia. Con líderes que predican con el ejemplo. Que no cambian de rostro según el público. Que no necesitan convencer, porque ya convencen con su sola manera de actuar. Eso no se enseña, se encarna. Se entrena. Se elige cada día. Y cuando esa coherencia se mantiene con el tiempo, ocurre algo poderoso. El respeto aparece. No el respeto impuesto, sino el respeto que nace de la admiración. De saber que estás frente a alguien que no juega a ser líder, sino que vive como tal. Alguien a quien vale la pena seguir. Por eso, si querés convertirte en un gran líder, no empieces buscando qué decir. Empezá observando cómo vivís. Pregúntate si lo que defendés en voz alta también lo practicás en silencio. Si lo que exigís a otros también te lo exigís a vos. Porque ahí está la raíz de todo. Y recordá esto, la coherencia no es perfección. Es honestidad. Es volver a alinearte cada vez que te desviaste. Es tener el valor de corregirte. De aprender. De evolucionar. Porque el liderazgo no es un destino, es un camino. Y ese camino, si está sostenido por la coherencia, deja huella. Capítulo 6. La humildad que eleva a los demás. Cuando pensamos en líderes poderosos, solemos imaginar figuras fuertes, decididas, seguras, que saben lo que hacen y marcan el camino con autoridad. Pero hay una característica que los más grandes comparten y que muchas veces pasa desapercibida: la humildad. Y no esa humildad falsa que se usa como estrategia para agradar, sino la humildad real, profunda, que nace de conocerse y no necesitar demostrar nada. Esa humildad que, lejos de disminuir al líder, lo hace gigante. Los grandes líderes no necesitan proclamarse superiores, no caminan con aires de grandeza ni buscan destacar a toda costa. Saben quiénes son, conocen sus capacidades, pero también sus límites. Han aprendido a reconocer que no lo saben todo, que pueden equivocarse, que tienen mucho por aprender. Y esa conciencia los hace más sabios, más humanos, más cercanos. La humildad no es debilidad. Es fuerza contenida.
Es seguridad sin arrogancia. Es grandeza sin gritos. Un líder humilde escucha más de lo que habla. Pregunta. Aprende. Se rodea de personas mejores que él en muchas áreas. No necesita ser el más inteligente en la sala, necesita construir un equipo sólido, diverso, potente. Porque entiende que liderar no es brillar solo, sino hacer que otros brillen también. Que el verdadero éxito se mide por la capacidad de elevar a quienes lo rodean, no por cuantos lo aplauden. La humildad también permite reconocer errores sin excusas. Los líderes humildes no culpan a otros, no maquillan fallos, no se esconden detrás del ego. Cuando algo sale mal, dan la cara. Y cuando algo sale bien, comparten el mérito. Esa actitud genera una confianza profunda, porque no hay manipulación ni doble discurso. Hay verdad. Y donde hay verdad, hay respeto genuino. Además, la humildad conecta. Deriba Boreras. Elimina distancias. Hace que las personas se acerquen, se animen a compartir, a opinar, a participar. Porque saben que su voz será escuchada, que su presencia será valorada. Un líder que se muestra como es, sin pretensiones, inspira autenticidad en los demás. Y eso crea culturas sanas, entornos de colaboración, equipos con alma. Pero ser humilde también implica un trabajo interno constante. Porque el ego siempre está al acecho. Siempre quiere reconocimiento, protagonismo, control. La humildad se cultiva cada día con decisiones pequeñas. Escuchar sin interrumpir, agradecer sin esperar aplausos, pedir ayuda cuando es necesario, aceptar una crítica con apertura. Esas acciones, aunque parezcan mínimas, van forjando un liderazgo sólido y respetado. Un líder humilde también es generoso con su conocimiento. Comparte lo que sabe, sin miedo a que otros crezcan. No protege su posición con secretismo ni rivalidad. Al contrario, celebra el avance ajeno, impulsa el talento, abre puertas. Porque entiende que el liderazgo no es un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde. Es una construcción colectiva. Y mientras más crecen los demás, más fuerte se vuelve el todo. Y hay algo más. La humildad protege del desgaste del poder. Porque el poder sin humildad corrompe, aísla, distorsiona. Pero cuando un líder mantiene los pies en la tierra, recuerda sus orígenes, escucha a los suyos y actúa desde el servicio, el poder se transforma en una herramienta de transformación, no de destrucción. En tiempos donde muchos buscan destacar a cualquier costo, el líder humilde destaca por su autenticidad. No necesita luces ni reconocimientos vacíos. Su liderazgo se nota en los resultados, en el clima del equipo, en la confianza que genera. Se nota en cómo lo siguen, incluso cuando no está. En cómo lo defienden, incluso cuando no lo pide. Porque el liderazgo verdadero no se impone, se gana. Y la humildad es uno de los caminos más poderosos para ganarlo. Así que si querés construir un liderazgo que deje huella, empezá por ahí. Revisa tu ego. Observa cómo reaccionás ante el error, ante la crítica, ante el éxito. Pregúntate si estás liderando desde el deseo de servir o desde la necesidad de controlar. Y elegí, cada día, volver a lo esencial, ser humano, antes que líder. Capítulo 7. La paciencia que forja lo inquebrantable. En un mundo que exige inmediatez, donde todo parece girar alrededor de los resultados instantáneos, la paciencia ha sido relegada a un rincón casi olvidado. Y sin embargo, es uno de los pilares fundamentales del liderazgo real. Un líder impaciente puede obtener logros rápidos, pero jamás construirá algo duradero. La paciencia, aunque poco glamorosa, es el músculo invisible que sostiene todo proceso sólido. Ser líder no es simplemente llegar primero, sino llegar con un equipo, con una visión realizada, con un propósito cumplido. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Se forja con tiempo, con errores, con momentos de duda y con la templanza de seguir caminando cuando nada parece avanzar. El verdadero líder no se deja llevar por la ansiedad de los resultados, sino por la convicción de un camino que, aunque largo, tiene sentido. La paciencia no es pasividad. No se trata de quedarse inmóvil esperando que todo suceda. Es, por el contrario, una postura activa y estratégica. Es observar con detenimiento, tomar decisiones cuando es el momento justo, y resistir el impulso de apresurarse solo por el deseo de ver resultados inmediatos. Es sembrar sabiendo que la cosecha llegará, no porque uno la apure, sino porque se respetó el proceso.
Cada persona, cada equipo, cada cultura tiene sus propios tiempos. El líder impaciente pretende que todos evolucionen a su ritmo, que todos entiendan al mismo tiempo, que todos actúen con la misma velocidad. Pero eso no sucede en la realidad. Y ahí es donde se nota quién lidera de verdad. Porque el que sabe esperar también sabe formar. El que tiene paciencia también tiene visión a largo plazo. El que no se rinde cuando no hay resultados visibles es el que al final ve frutos más firmes. La paciencia también se vuelve esencial en los momentos de crisis. Cuando las cosas no salen, cuando el plan falla, cuando todo se desorganiza, el líder que ha cultivado la paciencia no entra en pánico. No toma decisiones desesperadas. Respira. Analiza. Espera el momento correcto para actuar. No necesita dar golpes de efecto, necesita ser firme como un árbol que, aunque golpeado por el viento, permanece de pie gracias a la profundidad de sus raíces. El líder paciente es más resistente, más resiliente, más sabio. Sabe que todo gran logro está hecho de cientos de pasos pequeños que muchas veces no se ven. Y sabe también que, si acelera esos pasos de manera artificial, corre el riesgo de romper el proceso, dañar relaciones, perder el rumbo. La paciencia le da perspectiva. Le permite ver más allá del momento presente. Le da una ventaja que el líder apresurado jamás tendrá, la capacidad de sostener. Es fácil admirar a los líderes que parecen tener éxito inmediato. Pero los verdaderamente admirables son aquellos que, durante años, han trabajado en silencio, enfrentando frustraciones, aprendiendo de cada caída, construyendo con paciencia aquello que hoy los hace referentes. Porque ellos saben que todo lo valioso toma tiempo. Que no se puede correr antes de aprender a caminar. Que liderar no es solo ir adelante, sino saber cuándo parar, cuándo ceder, cuándo insistir. También hay que reconocer que cultivar paciencia requiere humildad. Humildad para aceptar que no se tiene todo bajo control. Que no se puede acelerar el crecimiento de otro. Que no todo depende del líder, y eso está bien. El liderazgo paciente es maduro. No exige resultados inmediatos para validar su capacidad. Confía en lo que está haciendo, incluso si aún no ve los frutos. Así que si querés liderar con impacto real, empezá por ahí. Entrená tu paciencia. Cuando sientas la urgencia de forzar una situación, detente. Observa. Escucha. Elegí esperar con intención, no con resignación. Recordá que lo que se construye con paciencia no se derrumba fácilmente. Y que el liderazgo verdadero no necesita velocidad, necesita profundidad. Porque las cosas que realmente importan no se consiguen rápido, se construyen con tiempo, compromiso y visión. Capítulo 8. La inteligencia emocional como núcleo del liderazgo verdadero. Hay una verdad silenciosa en el mundo del liderazgo que pocos se atreven a decir con fuerza. No basta con ser inteligente. No alcanza con tener experiencia, habilidades técnicas, o una hoja de vida impecable. Lo que separa a los líderes buenos de los inolvidables es algo que no se enseña en las universidades, que no se mide con certificados, pero que se percibe de inmediato cuando alguien lo tiene: la inteligencia emocional. Liderar personas implica, inevitablemente, convivir con emociones propias y ajenas. Decisiones bajo presión, conversaciones difíciles, conflictos, incertidumbre, cambios inesperados. En ese terreno, la lógica sola no alcanza. Es necesario saber leer el clima emocional de un equipo, reconocer cuando alguien está desmotivado aunque diga que todo está bien, intuir cuando hay una tensión silenciosa que nadie se atreve a nombrar. Y eso requiere un tipo de inteligencia mucho más fina, más profunda. La inteligencia emocional comienza por la capacidad de autorregularse. Un líder que no controla su impulsividad, que reacciona con enojo, que se deja llevar por el miedo o la frustración, siembra caos a su alrededor. En cambio, el líder que ha trabajado su mundo interno puede sostenerse aún en medio del conflicto. Puede responder con calma ante un desafío, con firmeza ante la injusticia, con empatía ante una falla. No se trata de reprimir emociones, sino de gestionarlas con madurez. También implica autoconocimiento. Saber cómo uno reacciona en determinadas situaciones. Detectar cuáles son los botones internos que nos activan sin darnos cuenta. Reconocer los propios límites, las zonas de inseguridad, los puntos ciegos. Un líder que se conoce puede prevenir errores antes de que sucedan. Puede pedir ayuda antes de colapsar. Puede poner límites sanos sin culpa.
Porque no se lidera bien hacia afuera si no se lidera primero hacia adentro. Pero la inteligencia emocional no es solo una herramienta de supervivencia personal, sino también una poderosa forma de conectar con los demás. Escuchar sin juzgar. Validar lo que el otro siente, aunque no se comparta. Estar presente, de verdad, en una conversación. No solo para responder, sino para comprender. Eso genera confianza, y donde hay confianza, hay libertad. Libertad para equivocarse, para crear, para aportar ideas sin miedo. Un equipo liderado por alguien emocionalmente inteligente se siente seguro. Sabe que puede expresar lo que siente sin ser castigado. Que los errores no serán usados como armas, sino como oportunidades de crecimiento. Que el líder está ahí, no solo para marcar la ruta, sino también para contener, para sostener, para comprender. Y ese tipo de vínculo genera una cohesión difícil de romper. La inteligencia emocional también potencia la toma de decisiones. Porque un líder emocionalmente consciente no decide desde el impulso, sino desde la claridad. No se deja arrastrar por el momento, por la presión, por el deseo de agradar. Puede escuchar distintas posturas sin sentirse amenazado. Puede decir que no sin culpas. Puede elegir lo mejor para el equipo, aunque no siempre sea lo más cómodo. Además, permite liderar la diversidad. Porque no todos piensan igual, no todos sienten igual, no todos reaccionan igual. Y el líder emocionalmente inteligente no busca uniformidad, sino integración. Acepta que cada persona tiene su historia, su manera de procesar, su forma de actuar. Y en lugar de imponer un molde único, crea un entorno donde las diferencias suman, donde cada uno puede florecer desde su singularidad. No hay liderazgo verdadero sin inteligencia emocional. Porque liderar no es solo dirigir tareas, es guiar personas. Y las personas no son máquinas. Tienen miedos, deseos, inseguridades, fortalezas. Y solo aquel que sabe navegar ese universo emocional con respeto, con empatía y con madurez, logra un impacto real y duradero. Si querés ser un líder que transforma, entrena tu inteligencia emocional como un hábito diario. Observa cómo te sentís. Cómo reaccionás. ¿Cómo te comunicas? Pregúntate qué sienten los demás en tu presencia. Practica la empatía. Escucha más. Habla con intención. Conecta con lo humano antes que con lo funcional. Porque al final del día, las personas no recuerdan lo que hiciste por ellas, sino cómo las hiciste sentir. Capítulo 9. La capacidad de inspirar sin imponer. El liderazgo auténtico no necesita gritar para ser escuchado. No depende de imponer reglas, levantar la voz o usar la autoridad como escudo. El verdadero liderazgo, el que deja huella, se construye desde una capacidad mucho más poderosa, la de inspirar. Inspirar no es convencer. No es manipular. No es llevar a otros a donde uno quiere con estrategias frías. Inspirar es encender una chispa en quienes te rodean. Es tocar algo profundo que hace que el otro quiera moverse, crecer, actuar, no por obligación, sino por convicción. Un líder que inspira no necesita controlar cada paso de su equipo. No necesita revisar cada detalle, ni vivir dando órdenes. Porque ha cultivado algo más fuerte que la obediencia. Ha cultivado la confianza. Y cuando hay confianza, la gente actúa sin necesidad de ser empujada. Se compromete desde la motivación interna, no desde el miedo a una consecuencia externa. Inspirar es, en el fondo, ofrecer una visión tan clara y tan viva que otros quieran formar parte de ella. Es mostrar, con acciones más que con palabras, que hay un camino que vale la pena. Es ser coherente. Porque nadie se siente inspirado por alguien que dice una cosa y hace otra. La inspiración nace de la integridad, de la congruencia. De ver que el líder es el primero en exigirse lo que pide a los demás. También se inspira desde la pasión. Desde ese fuego que no se puede ocultar, que se nota en la forma de hablar, de trabajar, de conectar con las personas. Un líder apasionado contagia. No porque lo intente, sino porque lo que lo mueve es tan real que se vuelve magnético. Las personas sienten cuando alguien está comprometido de verdad, y eso despierta algo en ellas. Las hace querer dar más. Ser más. Pero inspirar también implica sensibilidad. Es mirar a cada persona y ver su potencial, incluso cuando ni ella misma lo ve. Es acompañar sin asfixiar. Es guiar sin dominar. Es dar confianza sin garantías.
Porque la inspiración verdadera no anula la libertad del otro, la potencia. Invita, propone, muestra caminos, pero deja espacio para que cada uno decida recorrerlo a su manera. Muchos líderes caen en la trampa de querer controlar todo. Y lo hacen con la excusa de que así funcionan mejor las cosas. Pero detrás del control suele haber miedo. Miedo a que las personas se equivoquen, a que no cumplan, a que el plan no salga como se espera. Un líder que inspira ha aprendido a soltar ese miedo. A confiar en que el valor de su visión es suficiente para mover a otros sin necesidad de vigilancia constante. También hay que tener en cuenta que inspirar no es sinónimo de agradar a todos. No se trata de caer bien, de evitar los conflictos, de decir lo que todos quieren oír. Muchas veces, lo que más inspira es la firmeza con la que alguien sostiene una idea, una decisión, incluso sabiendo que no será popular. Es esa valentía la que moviliza. Porque muestra que hay algo más importante que la aceptación, la verdad. Y por último, inspirar requiere presencia. Estar realmente ahí. Escuchar con atención. Mirar a los ojos. Estar disponible, no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando alguien necesita apoyo. Un líder presente se vuelve una figura de referencia. No porque tenga todas las respuestas, sino porque transmite seguridad. Porque se siente cercano. Porque está cuando importa. Entonces, si querés liderar con impacto, hacé de la inspiración tu motor. No busques imponer. No intense controller cada cosa. Cultiva tu vision, tu passion, tu coherencia. Sé ejemplo. Sé guía. Sé esa presencia que ilumina sin eclipsar, que impulsa sin presionar, que lidera sin atar. Porque los líderes que inspiran no solo logran resultados, transforman personas. Capítulo 10. El poder de la coherencia silenciosa. En el ruido de un mundo saturado de discursos, promesas y fachadas, la coherencia se convierte en una forma silenciosa pero imbatible de liderazgo. Mientras otros buscan impresionar con palabras, el verdadero líder deja que sus acciones hablen. No necesita levantar la voz, ni adornar su imagen con exageraciones. Su mayor carta es su ejemplo. La coherencia no se construye con discursos, sino con la constancia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Cuando un líder es coherente, las personas lo sienten sin necesidad de que lo diga. Lo perciben en cada decisión que toma, en cómo actúa cuando nadie lo observa, en la forma en que responde ante el conflicto, en su manera de tratar a todos por igual, incluso a los que no le convienen. Porque la coherencia, más que una cualidad, es una elección diaria. Es un compromiso con uno mismo, más allá de las circunstancias. No es fácil mantener la coherencia. Requiere valor. Porque muchas veces implica elegir lo correcto por encima de lo conveniente. Significa decir la verdad aunque duela, sostener principios cuando todo empuja a quebrarlos, ser justo incluso cuando nadie lo exige. El líder coherente no lo es por estrategia, lo es por convicción. No actúa así para verse bien, lo hace porque no sabe vivir de otra forma. Y esa coherencia, aunque no siempre brilla en el corto plazo, crea un impacto profundo. Genera confianza. Las personas saben que pueden contar con alguien así. Que no habrá sorpresas, ni dobles intenciones. Que lo que dice hoy no será distinto mañana. Que sus promesas tienen peso. Y esa confianza no se compra, se construye lentamente, con pequeños actos repetidos una y otra vez, hasta que se vuelve inquebrantable. La coherencia también protege al líder del desgaste emocional que provoca vivir en contradicción. Quienes viven aparentando algo que no son, tarde o temprano se quiebran. Porque sostener una imagen falsa requiere un esfuerzo constante, una vigilancia agotadora. En cambio, quien vive desde la coherencia, vive liviano. No necesita actuar, ni ocultar, ni disfrazar. Puede concentrar su energía en crear, en servir, en liderar de verdad. Muchas veces, los grandes cambios no vienen de discursos encendidos, sino del ejemplo callado de alguien que simplemente vive lo que predica. Que llega puntual, que cumple su palabra, que asume sus errores, que respeta a todos. Esos gestos, aunque parezcan simples, tienen un poder transformador. Porque muestran que es posible liderar desde otro lugar. Desde la integridad, la humildad y el respeto. Incluso en medio de la adversidad, la coherencia se vuelve un ancla. Cuando todo tambalea, cuando hay presión, caos o incertidumbre, el líder coherente no pierde el eje.
Porque no depende de la aprobación externa, ni del éxito momentáneo. Su base es interna. Y eso lo hace sólido. Firm. Capaz de sostener a otros cuando todo parece perderse. La coherencia no exige perfección. Un líder coherente no es alguien que nunca se equivoca. Es alguien que, cuando lo hace, lo reconoce. Que no inventa excusas, ni culpa a otros. Que tiene el coraje de pedir perdón, y la madurez de corregir el rumbo. Porque sabe que la coherencia no es no fallar nunca, sino mantenerse fiel incluso después de caer. Y es ahí donde el liderazgo se vuelve realmente inspirador. Porque deja de ser un rol para convertirse en un modo de ser. Ya no se trata solo de lo que uno hace como líder, sino de quién es. Y ese tipo de liderazgo no necesita presentación. Se nota. Se siente. Se respeta. Si querés liderar con impacto duradero, elegí la coherencia cada día. Aunque cueste. Aunque no se note enseguida. Aunque otros tomen atajos. Porque en un mundo donde todo cambia y todo se vende, ser coherente es un acto de rebeldía luminosa. Y quienes lideran desde ese lugar, no solo dejan huella, sino que enseñan a otros a hacer lo mismo. Capítulo 11. La escucha como clave maestra del liderazgo verdadero. Hay algo profundamente revolucionario en el simple acto de escuchar. No de oír. Escuchar. De estar presente de verdad. De mirar a los ojos sin apuro. De dejar el juicio a un lado y abrirse a entender lo que el otro está diciendo, sintiendo, viviendo. En un mundo donde todos quieren hablar, destacar, opinar, la capacidad de escuchar se vuelve un tesoro raro. Y para un líder, es una herramienta fundamental. No hay liderazgo poderoso sin escucha profunda. Escuchar no es una estrategia para caer bien. Es una forma de honrar al otro. Es decirle, sin palabras, lo que tenés para decir importa. Te estoy prestando atención. Estoy acá, disponible, sin distracciones. Esa actitud no solo construye respeto, sino que genera un vínculo de verdad. Porque cuando una persona se siente escuchada, también se siente vista. Y pocas cosas fortalecen tanto a un equipo como sentirse visto por su líder. El problema es que muchos confunden liderazgo con hablar constantemente. Con dar instrucciones. Con tener siempre la última palabra. Pero los grandes líderes saben que el verdadero poder no está en hablar más, sino en hablar mejor. Y eso solo es posible cuando primero se ha escuchado con atención. Porque la escucha nutre la perspectiva. Permite entender lo que realmente está pasando. Detectar los bloqueos invisibles. Anticipar conflictos. Captar oportunidades escondidas. La escucha también es un acto de humildad. Implica reconocer que uno no tiene todas las respuestas. Que el otro puede tener una mirada valiosa, incluso si no tiene tu cargo, tu experiencia o tu antigüedad. Significa abrir espacio a la diversidad de ideas, a los desacuerdos, a los puntos ciegos. Y eso requiere coraje. Porque no siempre vamos a escuchar lo que queremos. Pero es justamente en lo incómodo donde está el aprendizaje más profundo. Un líder que escucha no solo entiende mejor a su equipo, también lidera con más precisión. Porque no se guía por suposiciones, sino por información real. No impone soluciones sin haber comprendido el problema. No interpreta los silencios como indiferencia, sino como señales a descifrar. Se vuelve sensible a los matices. Al lenguaje no dicho. A los gestos que revelan más que 1000 palabras. Y esa sensibilidad, lejos de debilitarlo, lo fortalece. Porque le permite actuar con empatía. No desde la reacción impulsiva, sino desde una comprensión profunda. El líder que escucha puede acompañar sin invadir, puede corregir sin humillar, puede motivar sin manipular. Porque ha aprendido a ver al otro como un ser completo, no como un recurso más dentro del engranaje. Escuchar también transforma los conflictos. Donde otros ven guerra, el líder que escucha ve puentes posibles. Sabe que muchas discusiones no nacen de la maldad, sino del malentendido. Que detrás de cada enojo suele haber una necesidad no expresada. Y al crear espacios donde todos puedan hablar, desactiva tensiones antes de que estallen. Resuelve desde la raíz, no desde el síntoma. Además, la escucha activa empodera. Porque cuando una persona siente que su voz tiene un lugar, también se anima a asumir más responsabilidades. A compromitus. A proponor. A ser party.
La escucha genera pertenencia. Y la pertenencia genera lealtad. Nadie abandona fácilmente un espacio donde se siente escuchado, respetado y valorado. Pero para desarrollar esta escucha verdadera, hay que entrenarla. Hay que apagar el teléfono. Mirar a los ojos. Respirar hondo antes de responder. Hacer silencio aunque el impulso sea hablar. Hacer preguntas que abran, no que cierren. Y sobre todo, hay que cultivar la presencia. Porque la escucha no es solo técnica, es entrega. Es estar ahí, entero, sin distracciones internas ni externas. El liderazgo más poderoso no siempre se nota por lo que dice, sino por cómo escucha. Por cómo crea espacios donde los demás pueden ser, decir, mostrar, aportar. Porque al final, el líder que transforma no es el que habla más fuerte, sino el que escucha más profundo. Capítulo 12. Liderar con vulnerabilidad es liderar con valentía. Durante mucho tiempo se creyó que un líder debía ser una figura imperturbable. Firme, seguro, invencible. Que debía tener todas las respuestas, no mostrar dudas, nunca quebrarse. Ese modelo, aunque todavía sobrevive en algunos espacios, está perdiendo fuerza. Porque cada vez más personas descubren que ese tipo de liderazgo, en lugar de acercar, aleja. En lugar de inspirar, intimida. En lugar de humanizar, genera distancia. Hoy más que nunca, liderar con vulnerabilidad es un acto de poder real. Vulnerabilidad no significa debilidad. No es desmoronarse ante cualquier dificultad, ni convertir el liderazgo en un mar de emociones sin dirección. Es, más bien, la capacidad de ser honesto sobre las propias limitaciones. Es la fuerza de mostrarse humano. De admitir que no todo está bajo control. De aceptar que el camino se construye también con incertidumbre. Un líder vulnerable no se hace más pequeño al reconocer sus temores, se vuelve más grande porque lo hace con coraje. La vulnerabilidad crea conexión. Cuando un líder se permite decir no lo sé, me equivoqué, esto me preocupa, está abriendo una puerta para que los demás también puedan mostrarse sin máscaras. Está diciendo, en silencio, acá no hace falta fingir. Ese tipo de liderazgo construye confianza, porque se basa en la verdad, no en una imagen fabricada. Y la confianza es la base de cualquier equipo sólido. Además, la vulnerabilidad impulsa el aprendizaje. Quien cree que ya lo sabe todo, deja de crecer. Quien teme mostrarse en duda, deja de explorar. Pero el líder que acepta su propia imperfección está siempre aprendiendo. Pregunta. Escucha. Se rodea de personas con talentos distintos. No busca ser el más brillante de la sala, sino sacar lo mejor de cada uno. Y eso solo es posible cuando el ego no ocupa todo el espacio. Uno de los efectos más potentes de liderar con vulnerabilidad es que libera a los demás. Libera del miedo a fallar, del mandato de la perfección, de la presión de tener siempre razón. Y eso crea un entorno mucho más creativo, ágil y saludable. Porque cuando las personas no temen equivocarse, se animan a probar. Y cuando se animan a probar, aparecen ideas nuevas, soluciones originales, caminos impensados. Pero mostrarse vulnerable no es algo que suceda de un día para otro. Es una práctica interna. Implica conocerse. Estar dispuesto a mirar los propios miedos de frente. A dejar de esconderlos detrás de la autoridad, la ocupación constante o la apariencia de fortaleza. Significa trabajar en la autoestima, no para parecer invulnerable, sino para sostenerse incluso cuando todo tambalea. Porque el verdadero líder no es quien nunca cae, sino quien se levanta cada vez con más sabiduría. Hay una fuerza enorme en decirle a un equipo, esto no es fácil para mí, estoy aprendiendo sobre la marcha, necesito apoyo en esto. No es signo de debilidad, es muestra de honestidad. Y la honestidad bien llevada, sin dramatismo ni victimismo, conmueve. Inspira. Despierta respeto. También es importante entender que la vulnerabilidad se elige. No se impone. No se trata de contar todo, de abrirse sin medida o de convertir cada espacio en una catarsis. Se trata de elegir con conciencia cuándo, cómo y con quién mostrarse tal como uno es. De encontrar ese equilibrio entre lo humano y lo profesional. Entre el corazón abierto y la dirección clara. En un mundo que premia las apariencias, ser un líder vulnerable es una forma de rebeldía inteligente. Es dejar de correr tras la imagen perfecta y empezar a liderar desde lo real. Es construir equipos más humanos,
vínculos más sólidos y resultados más sostenibles. Porque donde hay verdad, hay fuerza. Y donde hay fuerza verdadera, no hace falta ocultarse detrás de máscaras. Así que si querés llevar tu liderazgo al siguiente nivel, no te centres en parecer fuerte todo el tiempo. Mostrate. Con tus aciertos y tus dudas. Con tus certezas y tus miedos. Con tu luz y tus sombras. Porque en ese equilibrio humano está la raíz del liderazgo que deja huella. Capítulo 13. La maestría de delegar para multiplicar el impacto. Uno de los errores más comunes, y costosos, de los líderes con buenas intenciones es creer que deben hacerlo todo. Que deben tener la última palabra, controlar cada detalle, revisar cada entrega, supervisar cada paso. Es una trampa sutil. Comienza con el deseo de que las cosas salgan bien, pero pronto se convierte en una carga imposible de sostener. Y lo más peligroso, en una limitación directa para el crecimiento de su equipo. Un líder que no sabe delegar, inevitablemente se convierte en el cuello de botella de todo lo que intenta construir. Delegar no es simplemente repartir tareas. Delega es confiar. Es decirle a alguien con hechos, creo en tu criterio, en tu capacidad, en tu compromiso. Es liberar poder con inteligencia. Es entender que el control absoluto no genera resultados extraordinarios, sino agotamiento. Que la verdadera expansión no ocurre cuando uno hace más, sino cuando logra que otros crezcan a través de uno. Pero delegar bien es un arte. No se trata de soltar y desaparecer, ni de descargar responsabilidades sin contexto. Se trata de empoderar. De entregar una tarea con claridad, pero también con libertad para resolver. De ofrecer apoyo sin asfixiar. De Marcar objetivos, pero dejar espacio para la creatividad. Cuando un líder domina ese equilibrio, lo que obtiene no es solo alivio en su agenda, sino un equipo más comprometido, autónomo y fuerte. El acto de delegar también revela el nivel de madurez de un líder. Porque para delegar hay que soltar el ego. Aceptar que otro puede hacerlo diferente, incluso mejor. Romper con la idea de que nadie lo va a hacer como yo. Porque es cierto, nadie lo hará igual, y eso está bien. Justamente ahí reside la riqueza. Delegar implica abrirse a nuevas formas, a otras perspectivas, a estilos distintos. Es permitir que el liderazgo se expanda a través de otros. Además, cuando un líder delega, está sembrando líderes. Está creando una cultura donde el protagonismo se comparte. Donde las personas se sienten parte, no solo engranajes. Donde se les da espacio para equivocarse, aprender y brillar. Y esa cultura es el suelo fértil de cualquier organización que quiera perdurar en el tiempo. claro que delega no significa abandonar. Significa acompañar. Establecer canales de seguimiento claros. Dar feedback constructivo. Estar disponible sin invadir. Es una danza entre soltar y sostener. Entre confiar y verificar. No desde la desconfianza, sino desde la responsabilidad mutua. Porque delegar no es lavarse las manos, es rediseñar la forma de liderar. Muchas veces, la dificultad para delegar viene de un miedo profundo, el miedo a volverse prescindible. A perder el control. A no sentirse indispensable. Pero el líder que trasciende ese miedo descubre algo poderoso. Cuanto más logra que otros funcionen sin su intervención constante, más valioso se vuelve. Porque su rol ya no es apagar incendios, sino construir estructuras sólidas. No es hacer por todos, sino hacer que todos puedan hacer. Delegar también permite al líder enfocarse en lo que realmente importa. En lo estratégico. En la visión de largo plazo. En las decisiones que solo él o ella puede tomar. Porque cuando el día a día consume toda la energía, la mirada se vuelve corta. Y un líder sin perspectiva no guía, solo reacciona. La delegación consciente es lo que permite elevarse, tomar distancia y liderar desde una posición más alta, más clara, más efectiva. Y hay algo más. Cuando un líder no delega, sin querer también transmite un mensaje tóxico: no confío en ustedes. No están a la altura. Prefiero hacerlo yo. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se siente. Desmotiva. Apaga el entusiasmo. Reduce a las personas a ejecutores sin criterio. En cambio, cuando un líder delega con sabiduría, el equipo florece. Se siente valorado. Toma la iniciativa. Se compromete con los resultados. Delegar bien transforma todo.
No es un lujo. Es una necesidad. Es una declaración de confianza. Una apuesta al crecimiento. Una estrategia de expansión. Y, sobre todo, una señal clara de que el líder ha entendido lo más importante, que liderar no es acumular poder, sino multiplicarlo. Capítulo 14. La energía del entorno y cómo moldea al líder. El entorno que rodea a un líder no es un detalle menor. Es, muchas veces, la fuerza invisible que determina si un liderazgo florece o se marchita. Porque nadie lidera en el vacío. Lideramos en contacto con otros, en espacios cargados de energía, de hábitos, de emociones, de dinámicas. Y esa energía, aunque no se vea, impacta en cada decisión, en cada palabra, en cada silencio. Por eso, uno de los secretos más potentes que los grandes líderes comprenden y cuidan con celo, es la calidad del entorno que construyen y permiten a su alrededor. Un entorno no solo se compone de personas. También está formado por conversaciones, por niveles de exigencia, por la forma en que se enfrentan los errores, por la cultura del reconocimiento, por el tipo de problemas que se toleran y por los sueños que se celebran. Todo eso moldea, día a día, el estado emocional y mental del líder. Y ese estado, a su vez, moldea su manera de guiar. Un líder rodeado de quejas constantes, de cinismo, de chismes, de pasividad o de excusas permanentes, tarde o temprano se ve contaminado. Puede resistir durante un tiempo, incluso ser la voz que intenta elevar el nivel. Pero si ese entorno no cambia, lo consume. Lo desgasta. Lo desconecta de su propósito. Por eso, uno de los actos más inteligentes de liderazgo es aprender a seleccionar, proteger y nutrir el espacio donde uno se mueve. Eso no significa rechazar toda crítica o alejarse de quienes piensan distinto. Al contrario. Los entornos ricos son aquellos donde hay diversidad de ideas, perspectivas desafiantes y diálogo honesto. Lo que un líder debe evitar no es la fricción creativa, sino la energía tóxica. Esa que mina la confianza, que se disfraza de realismo pero solo promueve el miedo, la mediocridad o el conformismo. El líder consciente no le teme a la incomodidad, pero sí a la energía que corrompe el alma del equipo. Y cuando hablamos del entorno, también hablamos del espacio físico y emocional en el que un líder se mueve. ¿Es un lugar que inspira o que cansa? ¿Hay tiempo para pensar, o todo es urgencia? ¿Se celebran los logros, o solo se señala lo que falta? ¿Se cultiva el respeto o se tolera el maltrato disfrazado de exigencia? Estas preguntas no son superficiales. Son estructurales. Porque el entorno influye directamente en la calidad del liderazgo que uno puede ejercer. Los grandes líderes no esperan que el entorno ideal aparezca por arte de magia. Lo crean. Lo modelan con cada gesto. Con cada conversación. Con cada decisión sobre qué permitir y qué no. Son arquitectos invisibles de culturas poderosas. Y saben que cada persona que se suma al equipo, cada hábito que se establece, cada valor que se encarna, alimenta o debilita ese entorno. Y cuando sienten que un entorno ya no los eleva, tienen el coraje de transformarlo o de salir de él. Porque liderar también es elegir dónde dar lo mejor de uno. No es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad. Nadie puede ofrecer claridad si vive en el ruido. Nadie puede impulsar el crecimiento si está rodeado de parálisis. Nadie puede inspirar si se encuentra, día tras día, drenado por un entorno que no le permite respirar. Una de las decisiones más estratégicas que puede tomar un líder es revisar su entorno con honestidad. ¿Quiénes lo rodean? ¿Qué conversaciones alimentan su energía? ¿Dónde se siente expandido y dónde encogido? Porque muchas veces, el próximo nivel de liderazgo no depende de más conocimiento o más herramientas. Depende de hacer espacio. De soltar lo que ya no suma. De blindar lo valioso. De crear un lugar donde el liderazgo no tenga que sobrevivir, sino florecer. Así como una planta necesita buena tierra, luz y agua, un líder necesita un entorno fértil. Uno que alimente su visión. Que desafíe su comodidad. Que celebre su crecimiento. Que le recuerde, cuando lo olvide, por qué empezó. Y ese entorno no se encuentra, se cultiva. Día a día. Con intención, con límites claros, y con una sensibilidad que se entrena con el tiempo. Porque al final, el entorno no es un lujo. Es una parte esencial del liderazgo. Es el campo invisible donde se siembra todo lo que vendrá. Capítulo 15. La persistencia silenciosa.
El secreto que no se publica. Entre los secretos más profundos que los grandes líderes usan a diario está uno que rara vez se menciona, que no aparece en titulares motivacionales ni se celebra en discursos públicos: la persistencia silenciosa. Esa capacidad de mantenerse firme, constante, presente, incluso cuando no hay aplausos, ni resultados inmediatos, ni reconocimiento. Es el músculo invisible que sostiene las grandes construcciones. La disciplina callada que muchos menosprecian, pero que pocos pueden sostener. En un mundo donde todo parece girar en torno a la inmediatez, la persistencia se ha convertido en un acto revolucionario. Es fácil entusiasmarse al comienzo, cuando el proyecto es nuevo, cuando todo suena inspirador. Pero cuando llegan las demoras, las complicaciones, los días grises donde nada sale como esperabas, es ahí donde se revela el verdadero liderazgo. No en el impulso inicial, sino en la continuidad. No en lo que se dice, sino en lo que se hace una y otra vez, aun cuando nadie esté mirando. Los grandes líderes no dependen de la motivación para seguir. Entienden que la motivación es una chispa, pero la persistencia es el motor. Saben que los resultados no aparecen por magia, sino por acumulación. Por esa suma de decisiones consistentes, muchas veces aburridas, muchas veces invisibles, que al cabo del tiempo construyen algo grande. Persisten porque tienen claro el propósito, porque han hecho las paces con la demora, porque saben que lo que vale la pena nunca se construye de un día para otro. Esa persistencia no es terca ni ciega. Es inteligente. Es adaptativa. Es la que prueba, ajusta, vuelve a intentar. No se aferra al método, sino al propósito. Sabe cambiar el camino, pero nunca renuncia a la meta. Y sobre todo, no necesita validación externa para seguir. La validación viene después, como consecuencia. Primero está el compromiso. El pacto silencioso que uno hace consigo mismo: no me detendré. Esa es una de las cualidades que más impacta en los equipos. Porque un líder persistente no solo inspira por lo que dice, sino por lo que representa. Es una fuente de estabilidad. Una referencia emocional. Una señal de que, pase lo que pase, hay alguien que no abandona, que no baja los brazos, que mantiene el fuego encendido. En tiempos de crisis, ese tipo de liderazgo es oro. Y no se compra. Se construye. Persistir también implica aprender a tolerar el silencio. A caminar sin certezas. A seguir cuando el camino se vuelve incierto o el terreno se complica. Es confiar en el proceso incluso cuando no hay resultados visibles. Es comprender que la maduración de una idea, de un equipo, de un sueño, necesita tiempo, paciencia, errores, ajustes. La persistencia es, en esencia, una forma de fe activa. No una fe pasiva que espera que algo suceda, sino una que se compromete con el esfuerzo, una y otra vez. Muchos abandonan no porque les falte capacidad, sino porque no supieron sostenerse en la incertidumbre. Porque confundieron la demora con el fracaso. Porque no entendieron que cada paso, por más pequeño que parezca, los estaba acercando. El líder que persiste desarrolla una sensibilidad distinta. Percibe señales donde otros ven obstáculos, encuentra ritmo donde otros sienten fatiga. No porque no se canse, sino porque ha aprendido a honrar su camino incluso cuando no es perfecto. Y aquí está lo más potente. La persistencia silenciosa también es contagiosa. Cuando un líder encarna esa constancia, algo cambia en el grupo. Se instala una energía distinta. Un mensaje no verbal que dice: seguimos. Numbers adaptamos. Resistamos juntos. Esa es la clase de liderazgo que no necesita levantar la voz. Su sola presencia empuja hacia adelante. Sostén, no impone. Inspira, no obliga. La persistencia es el hilo invisible que une los días difíciles con los logros extraordinarios. Es la clave que no brilla, pero que abre puertas que otros ni siquiera alcanzan a imaginar. Porque mientras muchos esperan el momento perfecto, los grandes líderes lo construyen a base de pasos firmes, de decisiones constantes, de una fidelidad inquebrantable a sus valores y a su visión. Y cuando, finalmente, llegan los resultados, cuando se alcanza la meta, cuando el mundo aplaude, ellos saben que el verdadero mérito no estuvo solo en el éxito visible, sino en todo lo que sostuvieron cuando nadie más lo veía. En esas noches donde dudaron, pero igual siguieron. En esos días donde nadie creía, pero igual mostraron el camino.
en esa persistencia silenciosa que no se publica, pero que hace toda la diferencia. Capítulo 16. El poder de la coherencia. El lenguaje invisible del liderazgo. Hay algo en los líderes verdaderos que se siente antes de que hablen. Es una fuerza tranquila, una presencia firme, una seguridad que no necesita gritar. Y aunque muchos intentan imitar sus palabras, lo que realmente marca la diferencia es su coherencia. Esa alineación poderosa entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. La coherencia no hace ruido, pero tiene un impacto profundo. Es el lenguaje invisible que los grandes líderes dominan a diario. La coherencia no significa perfección. No se trata de ser infalible, sino de ser auténtico. De actuar desde un centro interno claro. De tomar decisiones alineadas con los valores, incluso cuando eso incomoda, incluso cuando eso retrasa resultados inmediatos. La coherencia es lo que hace que un equipo confíe, que las palabras pesen, que la visión se sostenga en el tiempo. Porque en un mundo donde sobran discursos, lo que escasea es integridad. Muchos líderes caen en la trampa de hablar más de lo que encarnan. Prometen sin comprometerse, exigen sin dar el ejemplo, diseñan estrategias que no están dispuestos a transitar. Pero los grandes líderes operan distinto. Entienden que cada acción es un mensaje. Que el equipo escucha más con los ojos que con los oídos. Que lo que inspira no es lo que se dice, sino lo que se hace cuando nadie está mirando. Un líder coherente es una brújula viva. Alguien que marca el norte no por imposición, sino por presencia. Cuando se habla de esfuerzo, es el primero en esforzarse. Cuando se pide humildad, es el primero en admitir errores. Cuando se promueve el aprendizaje, es el primero en formarse. Esa congruencia construye credibilidad. Y la credibilidad es la base de cualquier liderazgo sostenible. Pero la coherencia también implica renuncias. No se puede ser todo para todos. No se puede agradar a todos y mantener la dirección. Los grandes líderes aprenden a tolerar la incomodidad que trae la autenticidad. No porque disfruten del conflicto, sino porque prefieren ser fieles a sus valores antes que ganar la aprobación del momento. Saben que cada concesión que se aleja de su esencia tiene un precio. Y no están dispuestos a pagarlo. En tiempos de crisis, la coherencia se vuelve aún más poderosa. Porque mientras muchos cambian de rumbo con el viento, el líder coherente se convierte en un faro. Puede ajustar las velas, pero nunca traiciona el barco. Esa firmeza, esa claridad interior, ofrece una seguridad emocional que los equipos necesitan cuando todo parece incierto. Porque la coherencia transmite verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, alivia. No es fácil ser coherente. Requiere un nivel alto de autoconocimiento. Requiere revisar constantemente las propias intenciones. Preguntarse, ¿estoy diciendo lo que realmente creo? ¿Estoy actuando como le pediría a otros que actúen? ¿Estoy honrando mis principios en cada decisión, por pequeña que sea? Ese ejercicio es diario. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de mantener una vigilancia interior. De corregir rápido cuando uno se desvía. Y es que la coherencia también humaniza. Porque cuando un líder reconoce que se equivocó, pero lo hace con honestidad, cuando repara, cuando ajusta, crece en los ojos de su equipo. No por no fallar, sino por ser capaz de volver al eje. Por mostrar que el liderazgo no se trata de una imagen pulida, sino de una práctica viva. De un compromiso constante con algo más grande que uno mismo. En culturas donde la coherencia se practica, la confianza se multiplica. Los equipos se atreven a dar más, a ser más creativos, a asumir riesgos. Porque saben que el marco de valores no es una decoración, sino un pacto real. Y en ese terreno fértil, florecen las ideas, los vínculos, los resultados. No desde el control, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde el respeto. Los grandes líderes no necesitan recordar qué dijeron, porque viven en coherencia. No necesitan justificar decisiones, porque sus acciones hablan por sí solas. Y cuando enfrentan desafíos, tienen una ventaja poderosa, la paz interior de saber que están caminando su verdad. Esa paz es una forma de fuerza. Una fuerza serena, contagiosa, inspiradora. La coherencia no es un detalle. Es el alma del liderazgo. Es lo que convierte una visión en cultura. Es lo que transforma un grupo de personas en un equipo sólido.
Es lo que diferencia a los que mandan de los que realmente lideran. Y aunque no siempre sea lo más fácil, siempre será lo más valioso. Porque en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad lidera. Capítulo 17. El legado silencioso, lo que los grandes líderes dejan sin decir. Cuando hablamos de liderazgo, muchas veces lo limitamos al presente. Decisiones que se toman, acciones que se ejecutan, metas que se alcanzan. Pero hay un aspecto aún más poderoso que define a un verdadero líder, y no siempre se percibe a simple vista: su legado. Ese impacto profundo que permanece cuando ya no está. No es una estatua, ni un título, ni una frase épica. Es una energía que sigue moviendo a las personas, una memoria viva que guía incluso en su ausencia. Y los grandes líderes lo construyen todos los días, sin necesidad de nombrarlo. El legado real no es algo que se diseña desde la vanidad. No es un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia inevitable de una vida vivida con intención. Es lo que se siembra en las personas, en las culturas, en las decisiones. Es el eco de la coherencia, de la persistencia, de la humanidad con la que se lidera. Curiosamente, los líderes más poderosos no son los que más buscan dejar huella, sino los que más profundamente se entregan al presente, sabiendo que cada acto cuenta, que cada palabra puede ser una semilla. Es fácil obsesionarse con los resultados visibles, con los logros que pueden medirse. Pero lo que verdaderamente transforma no siempre tiene forma concreta. A veces, el legado es una manera de ver el mundo, una actitud ante la adversidad, una ética que queda impregnada en el equipo. A veces, el legado es una forma de amar lo que se hace, una pasión que se transmite sin palabras. Y cuando eso queda en otros, cuando eso se reproduce incluso en generaciones que no conocieron al líder original, es cuando se confirma que su influencia fue real. Los grandes líderes no controlan el legado. Lo construyen en cada elección pequeña. En cómo tratan a quienes no pueden ofrecerles nada. En cómo sostienen la verdad cuando sería más fácil ceder. En cómo piden disculpas, en cómo celebran el éxito ajeno, en cómo siembran confianza cuando lo fácil sería imponer miedo. El legado no es un monumento. Es una cultura que sobrevive. Y no se trata de ser recordado, sino de ser útil. De haber generado algo que otros pueden usar para crecer. El legado se manifiesta cuando alguien repite un gesto, una idea, una actitud que aprendió al observar, no al recibir instrucciones. Cuando alguien dice así lo haría él, o esto lo aprendí de ella. Ahí está el verdadero triunfo. Porque eso no se compra ni se obliga. Se inspira. Se contagia. Se honra. Por eso, los grandes líderes no solo forman seguidores. Forman líderes. No buscan que otros los imiten, sino que los superen. No necesitan controlarlo todo, porque confían en lo que sembraron. Saben que su rol no es estar siempre, sino haber dejado algo tan claro, tan vivo, tan humano, que su ausencia no debilita, sino que impulsa. Y ese es el mayor regalo que pueden dejar. El legado también exige humildad. Porque no siempre se ve. No siempre se reconoce. A veces pasa años antes de que alguien diga, esa persona cambió mi vida. Pero los grandes líderes no necesitan escuchar eso para seguir dando. Porque no lideran por el reconocimiento, sino por convicción. Porque saben que su rol es sembrar, aun cuando no vean la cosecha. Porque entienden que lo importante no es que su nombre sobreviva, sino que su impacto transforme. Y en el silencio del tiempo, en la continuidad de los valores, en las decisiones que otros toman inspirados por lo que vivieron a su lado, ahí es donde el legado vive. Sin ruido, sin cartel, pero con fuerza. Con la misma fuerza con la que lideraron cada día. Con la misma entrega, con la misma fe, con la misma pasión. Si este libro te inspiró, si alguna de estas palabras tocó una fibra en tu interior, si te llevó a reflexionar, a mirar tu liderazgo con nuevos ojos, te invito a apoyarnos. En Audiomentores trabajamos cada día para brindarte contenido profundo, humano y transformador. Tu apoyo, sea compartiendo este audiolibro, siguiéndonos, recomendándonos o simplemente dejándonos saber que te acompañamos en el momento justo, nos impulsa a seguir creando con más fuerza. Este fue los secretos que los grandes líderes usan a diario. Y recuerda, un verdadero líder no necesita hacer ruido, porque su impacto habla por él. Gracias por escuchar. Gracias por liderar. Gracias por ser parte de esta comunidad.